Precisamente por cuanto acabamos de tener este acto, que es la presentación de Isabela delante del Señor, quiero hablar un poquito acerca de eso. Quiero hablar un poquito acerca de la presentación de niños, qué es de acuerdo a la Biblia, qué representa y qué significa. Y quiero hablar un poquito acerca de las verdades que la Biblia habla con respecto a ellos, el tiempo de la conciencia, también el tiempo de la inconsciencia. ¿Qué creemos nosotros que sucede? Ya he hablado yo de esto en algunas ocasiones, pero tiene ya algunos años que no lo he hablado, así que aprovechando este acto hermoso, vamos a recordar un poquito acerca de la presentación de niños. Aquí hay muchos padres que tienen hijos que tal vez no han sido presentados. Aquí hay algunas personas que tal vez son matrimonios nuevos y recién están teniendo sus hijos. Aquí tal vez haya personas que están apenas llegando a la iglesia, tal vez son nuevos cristianos. Y bueno, creo que a todos nos va a ayudar. Si usted es padre, creo que a todos nos va a ayudar recordar esta palabra. Bueno, para empezar, hablemos de qué es la presentación de niños. Lo acaban de ver. La presentación de niños, pues es el acto que realizan los padres de traer delante del ministro a sus hijos para ser bendecidos, imitando el acto que el mismo Jesús hizo al pedir a los hijos que se los llevaran delante de esa multitud que les escuchaba o que escuchaba a Jesús, para tocarlos y para bendecirlos. Eso es lo que nosotros hacemos. Marcos capítulo 10, versículo 13 y 16, por eso no quise darle lectura hace unos minutos, porque lo iba a leer aquí. Dice: y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Versículo 16, escuche con mucha atención porque estoy leyendo la versión RBA 2015, la versión que le platiqué. Dice el verso 16, esto no lo dice nuestra versión. Dice: entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. O sea, no solo puso su mano sobre sus cabezas, sino los cargó, tomándolos en los brazos. ¿Sí? Esto es lo que nosotros hacemos, o la presentación de niños. La ceremonia en sí consiste de eso: traer a los niños a la iglesia delante del ministro para que sean orados y para que la bendición de Dios repose sobre ellos. Pero ¿qué cosa representa en el mundo espiritual? ¿Qué significa para nuestros hijos el que un niño sea presentado o no? ¿Hace alguna diferencia en cuanto a lo espiritual? Claro que la hace. ¿Por qué? Porque al presentar a un niño, número uno, recibe la bendición de Cristo, como Cristo hacía, ponía sus manos y los bendecía. Recibe la bendición, el favor, la gracia, la misericordia de Cristo. Y número dos, y muy importante también, recibe la cobertura espiritual. Recibe la cobertura espiritual. Y voy a estar hablando un poquito acerca de eso. ¿Por qué es importante que todos nosotros como padres presentemos a nuestros hijos delante del Señor? Número uno, ¿por qué nosotros como iglesia presentamos a los niños y no los bautizamos? Usted conocerá que hay iglesias que bautizan a los niños pequeños.
Usted sabrá que hay ciertas denominaciones, ciertas líneas de iglesias que los bautizan. Nosotros no los bautizamos porque nosotros creemos, de acuerdo a la palabra, que el bautismo es la consecuencia de creer y arrepentirse. El bautismo es la consecuencia de creer y arrepentirse. Por favor, diga conmigo, el bautismo es la consecuencia de creer y arrepentirse. Vamos a hablar, a ver si la Biblia confirma esto o no. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos aquí el creer. El que creyere y fuere bautizado. Algunas versiones dicen el que creyere que sea bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos capítulo 8 versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Qué fue lo que hizo Simón inmediatamente después de creer, mis hermanos? Bautizarse. Dice, lo repito, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Creer para bautizarse. Hechos capítulo 8 versículo 36 y 37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco que está con Felipe, que Felipe le acaba de predicar el evangelio de Jesucristo, le acaba de hablar de la obra de Cristo, y el eunuco le dice: ¿me puedo bautizar? Hay que pasar algún curso, hay que dar diezmo, hay que dar ofrenda, tengo que estudiar un año, ¿qué tengo que hacer? Felipe, el evangelista, le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Lo que me enseña a mí que el requisito para el bautismo es, primeramente, lo que estamos viendo es creer. Esa es una de las razones por las que nosotros como iglesia no bautizamos niños, porque creemos que hay una cierta edad en donde ellos no tienen la capacidad de arrepentirse. Creemos que hay una cierta edad en donde le llamamos la edad de la inconsciencia, en donde ellos no tienen la virtud de diferenciar entre lo bueno y lo malo, en donde no conocen todavía el bien y el mal, y por ende no pueden ni creer ni arrepentirse. Hay que creer. El eunuco confesó su fe y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por eso fue bautizado. Le dije que para poder bautizarse hay que creer y hay que arrepentirse. Hablemos un poquito del arrepentimiento. Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y sean. Entonces, ¿qué viene primero, hermano? El arrepentimiento, y luego podemos ser bautizados. Una vez más, a cierta edad, podemos discutir la edad, pero a cierta edad, cuando los niños están muy pequeños, no tienen la capacidad, hermano, de arrepentirse. Imagíneme a mí diciéndole a Chabelita: Chabelita, te vas al infierno por pecadora y vas a arder en el fuego eterno. Todavía a esa edad
no pueden comprender entre lo bueno y lo malo. Están en la edad en que nosotros le llamamos la edad de la inconsciencia, donde no hay conciencia todavía de nuestros actos. Por esa razón nosotros como iglesia no bautizamos a los niños pequeños, sino que los presentamos. Sigamos hablando del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué significa el bautismo en agua, hermanos? Arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Marcos capítulo 1, versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto, oiga, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versículo 24 dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. El que se bautiza está gritándole al mundo, está gritándole a Dios, está gritándole al diablo que se arrepiente de sus pecados. Mis queridos hermanos, ustedes que han dado el paso del bautismo, sepan que lo que han hecho es un acto que demuestra su arrepentimiento. El que se bautiza es porque se ha arrepentido de su vida vieja, es porque se ha arrepentido de su manera de caminar, es porque ha entendido que su forma de vivir es una agresión a la ley de Dios, es una agresión a los estatutos de Dios, y entonces decide en obediencia dar un giro a esa vieja vida y arrepentirse de sus acciones anteriores para vivir una nueva vida. Quien se bautiza es porque ha, número uno, creído, y número dos, se ha arrepentido de sus pecados. Usted nunca debe de utilizar el bautismo como una plataforma para privilegios en la iglesia. Usted nunca debe de utilizar el bautismo como una plataforma para poder ser parte de algún grupo, de algún club, de alguna función dentro de la iglesia. El que se bautiza es porque ha creído. ¿Qué ha creído? En el mensaje de Cristo, en las buenas nuevas de salvación, en que fue Él quien efectuó el pago de nuestros pecados y que por Él tenemos vida nueva. El que se bautiza ha creído ese mensaje y también se ha arrepentido. ¿Qué significa? Que está dispuesto a cortar completamente con la vieja vida. Entonces, por esa razón no bautizamos a los niños, porque los niños, hasta cierta edad, los niños son criaturas que no tienen la conciencia de sus actos. Claro, conforme van creciendo obtienen responsabilidad, pero lo cierto es que en los primeros años de su vida no tienen la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, y por esa razón, mis amados, nosotros no bautizamos a los niños. Como le dije, lo que sí hacemos es presentar a los niños. Y la presentación, mis hermanos, es un acto que implica dos cosas muy importantes que ya le mencioné. La bendición de Dios. Creemos que así como Cristo, en el pasaje que acabamos de leer, puso sus manos sobre la cabeza de sus niños, los cargó y los bendijo, creemos que espiritualmente, hermano, cuando usted trae sus hijos aquí,
usted no los trae al pastor. Usted no los trae a una organización religiosa. Estos son actos de fe. El camino del evangelio es por fe y para fe. Estos son actos de fe. Creemos que cuando como padres traemos a nuestros hijos, se los estamos presentando a Cristo mismo. Porque ¿qué diferencia va a hacer en la vida de mi hijo que un gordo panzón pastor le ponga las manos? La diferencia va a ser que Cristo nuestro Señor los bendiga. La diferencia va a ser que Dios Todopoderoso en su misericordia pose sus ojos sobre la vida de nuestros hijos. Creemos que cuando como padres traemos nuestros hijos, hermano, el ministro es simplemente una herramienta, simplemente un vaso. Pero que quien está poniendo sus manos, quien está hablando, quien está entregando la bendición sobre ellos es el Señor mismo. Y creemos que a partir de ese día nuestros hijos van a comenzar a recibir un cuidado especial, un favor especial de Dios, una gracia especial de Dios. Y lo número uno en que consiste la presentación es cobertura. Digan conmigo, por favor, cobertura. Así es. Esta parte es muy importante. Cobertura, 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 cobertura. Hablemos un poquito de la edad de la responsabilidad. Hay una edad cuando cada persona ya tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y puede escoger o no seguir el camino de Jesucristo y el camino de la fe. Pero mientras los niños son muy pequeños, todavía no tienen conciencia plena de sus actos, y es en este tiempo cuando deben estar cubiertos. Etapa de la inconsciencia. Mientras nuestros hijos no son conscientes de sus actos, mientras nuestros niños pequeños no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, es allí cuando necesitan la cobertura. Es allí cuando necesitan el cobertizo, el techo de protección, porque si no, el diablo puede tomar ventaja de ellos. Cuando ellos crecen, cuando un niño o una niña crece y llega a cierta edad, conforme van pasando los años, va agarrando criterio, va agarrando responsabilidad, y llega un momento en donde saben lo que es bueno y lo que es malo, y en donde tomarán su decisión si ellos quieren seguir a Cristo o no, si ellos aceptan la fe o no. Conforme vayan creciendo, ellos tomarán la decisión. Pero mientras están pequeños, es necesario que ellos estén protegidos para que el diablo no los destruya. Cuando venga la edad de la responsabilidad, ellos tomarán su decisión. Pero en la edad de la inconsciencia, la presentación de los niños es importante para que sean cubiertos. Por eso, mis amados hermanos, es importante, esto es un consejo, a usted como padre nadie le puede obligar a nada, pero por eso como consejo le digo, no tarde en presentar a sus hijos. No repare, no permita que el diablo le llene de argumentos, de ideas, de cosas, porque mientras más antes mejor. Es importante que la cobertura de Dios, la cobertura angélica guarde a nuestros hijos. Hermano, nosotros creemos que la cobertura de Dios es tan poderosa que estará con ellos en todo lugar. Y como ahorita vivimos en un mundo demente, en un mundo loco, que un día se levanta uno y dice, voy a hacer una matazón en la escuela, y agarra un arma y se mete a una escuela y comienza a disparar a diestra y a siniestra. En el mundo que vivimos es importante que nuestros hijos gocen con la protección de Dios. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Usted puede ser el mejor padre del mundo, pero usted no puede estar con sus hijos 24 horas al día. Usted tiene que trabajar, mamá tiene que trabajar, tienen que salir, tienen que hacer cosas. Y habrá un momento en donde nuestros hijos se separarán de nosotros.
Y ahí es donde entrará la mano de Dios para que los guarde y para que los cubra. La cobertura del creyente o la cobertura del padre creyente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 14. Vamos a poner un poquito de contexto, hermanos, para entender lo que vamos a leer aquí. El apóstol Pablo está abordando a la iglesia de Corintios el tema de los matrimonios. Y está hablando de los matrimonios entre creyentes, cuando ambos son creyentes, pero también está hablando acerca del tema de los matrimonios mixtos. ¿Qué sucede cuando hay un matrimonio mixto? Cuando uno de ellos es creyente y el otro no. Bueno, dice lo siguiente: pero a los que se han casado mando, no yo sino el Señor. ¿A quiénes? A los que se han. ¿A quiénes? A los que se han casado. No a los que están juntos. No a los que están en unión libre. No a los que son novios. No a los que son amigos. A los que están casados. A los que se han casado mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Pero si ella se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. El mandamiento del Señor. ¿De quién provenía este mandamiento, hermanos? Mando no yo, sino ¿quién? El Señor. A los casados, el mandamiento del Señor es que el esposo no abandone a su esposa, pero tampoco la esposa abandone a su esposo. Hay un mandamiento, cuando ambos son creyentes, hay un mandamiento para los dos. Y entonces no se trata de que es que no me gusta cómo me cocina esta mujer. Lo siento. El mandato de Cristo es: no abandones a tu esposa. Es que no me gusta cómo me habla este hombre. Lo siento. El mandato de Cristo es: no abandones a tu esposo. Es que le huelen las patas. No abandones a tu esposo. Es que no es cariñosa. No abandones a tu esposa. Es que no me lava la ropa. No abandones a tu esposa. Es que este hombre no me da dinero. No abandones a tu esposo. El mandato de Cristo a los creyentes y a los que están casados, es que el esposo no abandone a su esposa y que la esposa tampoco abandone a su esposo. Dice, sigo leyendo: a los demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente, diga conmigo, matrimonios mixtos. ¿Okay? Una vez más, no estamos hablando para los que están en unión libre. Si algún hermano tiene ¿qué? Esposa, casado. En Dios es matrimonio, en Dios es matrimonio. Si algún hermano, verso 12, si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo creyente es santificado en la esposa, el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente es santificado en el esposo. De otra manera, sus hijos serían impuros. Nuestra versión, Reina Valera, dice inmundos, pero ahora son santos. ¿Qué significa esto? Cristo dice, o el apóstol Pablo dice, cuando hay un matrimonio mixto, que uno es creyente y el otro no, si algún hermano tiene esposa que no sea creyente y ella, sabiendo que tú eres creyente, consiente en vivir contigo, y esto es muy importante,
Hermanos creyentes, ustedes tienen que pintar su línea bien clara. Si ustedes tienen relaciones, querida mujer, usted tiene relación con un hombre que no es creyente. Querido hombre, usted tiene relación con una mujer que no es creyente. Usted tiene que pintar su línea bien clarita y decir: mi amor, estás muy bonita, estás muy hermosa, pero primero que nada yo soy de Cristo. Si usted, mi hermosura, puede vivir con eso, véngase para acá. Si usted no puede vivir con eso, bye bye. Porque primero es Cristo. Porque primero es el reino de Dios. Porque primero es la salvación. Entonces dice: si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, o sea, ella acepta: mira, no me gusta tu locura, pero tú sí me gustas. Así que voy a vivir contigo. Ok, pero acuérdate que soy loco. Acuérdate que yo bailo, que yo danzo, que yo pataleo, que allá aplaudimos, lloramos, hablamos locura. Acuérdate que soy loco. ¿Aceptas o no aceptas? Si acepta vivir con uno, entonces el mandato al creyente, al que ha creído, es: no la abandones. ¿Por qué? Porque ese cónyuge incrédulo es santificado en ti. Porque ese cónyuge incrédulo, ya sea él o ella, no importa, es expuesto al evangelio en ti. Tiene contacto con el reino de Dios por ti. Tiene contacto con la presencia de Dios por ti. Tiene acercamiento a la palabra de Dios por ti. Y entonces dice la Biblia que el cónyuge incrédulo es santificado en la fe del que es creyente. Por eso el mandato, mi hermano, el mandato al creyente es: no lo abandone. Si ya él o ella consintió en vivir contigo sabiendo que eres de Cristo, no la abandones. Porque ¿qué sabes tú, oh hombre o mujer, si acaso harás salvo a tu cónyuge? ¿Harás salva a tu esposa? ¿Harás salvo a tu esposo? El creyente es santificado, o el creyente santifica a su cónyuge que no es creyente. Y dice también: de otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Cuando en el matrimonio hay un creyente, cuando en el matrimonio hay un creyente, la fe de ese creyente cubre a sus hijos. Y Pablo les dice: si no hubiera entre ustedes matrimonio, si ustedes se separaran, o si ninguno de ustedes tuviera la fe en su corazón, sus hijos serían inmundos, sus hijos serían impuros. Y por eso, hermano, muchos de nosotros, y yo sé que esto es crudo y es duro y no todos lo comparten, pero para muchos de nosotros es difícil creer o recibir la idea de que el Señor recibirá a todos los niños por el simplemente hecho de ser niños y de ser inocentes. Aquí claramente el apóstol dice que si fuera lo contrario, los hijos serían inmundos, impuros. Inmundo o impuro bajo el contexto de la Biblia es lo que ha sido rechazado, lo que no se toca. En la ley mosaica, lo inmundo es lo que no se comía, lo que no se tocaba, lo que no se traía a la casa, lo que no tenía posibilidad de redención, lo que era maldito. Eso es inmundo, eso es impuro. Cuando no hay, yo sé que son duras estas palabras, hermano, pero cuando no hay un creyente en la casa, cuando no hay un creyente en la casa, los hijos son inmundos. ¿Por qué? Porque con todo y que sean niños, no hay luz. Porque Cristo dijo: vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando hay un creyente en la casa, la fe, la luz de ese creyente cubre a sus hijos. Y en lugar de que sean inmundos, se convierten
en santos. Por eso es muy importante, hermano, que si usted está en un matrimonio mixto, no deje sin cobertura a sus hijos. Su fe esté siempre, usted no puede menguar en su fe, para que la cobertura esté sobre sus hijos, esté sobre sus hijas. El creyente santifica a sus hijos. Por eso, aunque este no es el caso, porque en los muchachos que presentaron a su nena hoy, ambos han entregado su vida a Cristo. Pero por eso, como iglesia, nosotros podemos presentar a un niño cuando solo uno es creyente. ¿Por qué? Porque no necesitamos la fe de ambos padres, no la necesitamos. Si el papá es incrédulo, es borracho, es machista, es Juan Pistola, que Dios lo bendiga. Pero si la mujer es creyente, esa mujer tiene la capacidad de cubrir a su hija, de cubrir a su hijo. Y si es parte de esta iglesia, pastor, quiero presentar a mi hijo, preséntelo. Porque un creyente, uno que sea creyente, tiene la potestad de cubrir a su hijo. Lo mismo al revés. Si él es creyente y ella no es creyente, el creyente tiene la potestad, tiene la autoridad de cubrir a sus hijos. De otra manera serían inmundos. Entonces, entendiendo eso, mis hermanos, debido a esta verdad que le acabo de compartir, la verdad de que hay cierta edad cuando los niños están en una etapa de inconsciencia y conforme van creciendo van agarrando responsabilidad. Debido a eso se desprende una doctrina, o yo no sé si sea doctrina, no sé si usted quiera llamarle así, una práctica, una ley que nosotros tenemos en esta iglesia, que es la ley del servicio hasta los 15 años. Y quiero tomar algunos minutos para explicarle un poquito qué significa eso y por qué nosotros hacemos esto. Yo he escuchado decir, hermano, y por supuesto siempre me llegan de recalentado, ¿verdad? Como el teléfono descompuesto, pero yo he escuchado decir, es que a los 15 tienes que aceptar a Cristo. Si no te sacan. No, no es así, no funciona así, hermano, no funciona así. La ley de esta iglesia de los 15 años no es que a los 15 te conviertes o te conviertes. Nadie puede obligarte a aceptar a Cristo. Nadie puede obligarte a recibir a Jesucristo, no. Eso es una decisión tuya. Eso es una decisión personal. La fe tú decides aceptarla o rechazarla. Pero entonces, ¿en qué parte la ley o por qué a los 15 años nosotros como iglesia impedimos los privilegios ministeriales? Ojo con esto. Impedimos los privilegios ministeriales de servicio en el altar si un joven no ha decidido su vida por Cristo, si no se ha bautizado, si no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, porque nosotros creemos que a los 15 años, para empezar, ya no son niños, son adolescentes. Eso es lo número uno. Y que a los 15 años, aunque siguen siendo jóvenes, pero ya tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ya pueden diferenciar entre qué agrada a Dios y qué cosa no agrada a Dios. Y ellos pueden decidir si aceptan o no aceptan a Jesucristo. Nadie los puede obligar. Pero si ellos deciden no aceptar a Jesucristo, bueno, perfecto, es tu decisión. Pero no puedes seguir sirviendo, no puedes estar en el lugar santo, no puedes estar ministrando bajo la presencia de un Dios que no has aceptado. ¿Me sigue, hermano? Porque si no has aceptado a Cristo, significa que quieres seguir viviendo tu vida como tú quieres, como a ti te place,
Y esa vida, si no es de acuerdo a Cristo, no va a ser compatible con el ministerio, con el servicio que estás realizando para Dios. La regla o la doctrina de los 15 años no pretende en ningún momento obligar a ningún joven que acepte a Cristo o no. No se trata de eso, ni tiene absolutamente nada que ver con eso. Se trata con el hecho de que una persona ya conoce, a los 15 años, ya conoce lo bueno y lo malo. Ya lo conoce. Ya lo conoce, hermano. A los 15 años ya lo conocen. Y le voy a poner un ejemplo, hermano, para demostrarle que como iglesia estamos dándole un chance muy grande a nuestros hijos. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Le voy a hablar del rey Joaquín. Escuche esto. Leo segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9. Escuche. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. ¿De cuántos años, hermanos? ¿Cuántos? Amén. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿Cuánto reinó? Amén. Oiga, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A los 8 años, ya se puede hacer lo malo a los ojos de Jehová. Así que tata, mama, no sea alcahuete. Es que es una criatura. Es que es un niño. Hermano, a los 8 años, segunda de Crónicas 36:9, de 8 años era Joaquín. Le voy a contar un poquito de contexto. Mire, estamos en el reino de Judá, ¿sí? El reino del sur. Y el pueblo estaba en una depravación total, apartados de Jehová. Y el padre de Joaquín era un hombre llamado Joacim, el rey Joacim. Y este era, hermano, malo, desobediente a Dios. Y entonces vino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo tomó y lo llevó cautivo a Babilonia. Y quedó este muchacho de 8 años. 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto reinó, hermano? 3 meses y 10 días, hermano. Hermano, piense conmigo, por favor. ¿Qué haría el chamaco en 3 meses y 10 días? 3 meses tuvo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sabe qué pasó, hermano? A los 3 meses y 10 días regresó Nabucodonosor y también se lo llevó a él cautivo o preso al reino de Babilonia. Nosotros hemos establecido la edad de 15 años. Y no digo que sea ahorita, pero hace algunos años algunos padres bravos se pusieron conmigo. Porque como el niño no se quería bautizar, y pues no podía servir. Y entonces aquí voy a ir terminando con esto, o voy a ir voy a cerrar con esto. Necesitamos entender la diferencia entre traer una ofrenda a Dios y oficiar en la casa de Dios delante de la presencia de Dios. Una cosa es que usted venga a tener un encuentro con Dios y traiga una ofrenda como lo hacían los israelitas. Los hebreos se acercaban al tabernáculo de reunión y presentaban una ofrenda en el altar de bronce, y si querían seguir avanzando entregaban al sacerdote para que ellos entraran al lugar santo y presentar las cosas. Traían una ofrenda.
Pero otra cosa diferente son los sacerdotes que viven ahí. Son los sacerdotes que ofician ahí, los sacerdotes que se encargan de todo el santuario, que hacen funcionar los sacrificios, las ofrendas. Hermano, es una cosa distinta traer ofrenda, es una cosa distinta ser parte de la iglesia, sentarse. Pero si quieren ministerio, si quieren oficiar, por lo menos tienes que ser cristiano. ¿No cree usted, hermano? Imagínense, tenemos en el piano un adorador de Belcebú. Tú no adoras a Belcebú, ¿verdad? Imagínense, tenemos en la batería, hermano, un satanista, ateo es. Lo mínimo tienen que ser cristianos, hermano. Tienen que ser cristianos. La ley que tenemos como iglesia, oiga bien, es una ley de protección para ellos. No es para nosotros, es para ellos, porque si no sucede lo que le sucedió a los hijos de Elí. Dice la Biblia, y los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Sacerdotes e impíos y no conocían a Jehová. Ministros del altar impíos y no conocían a Jehová. ¿Me entiende? Entonces, por eso a los 15 años nosotros le decimos: bueno, hijo, te has criado aquí tocando la batería, gloria a Dios, pero decide, papito, ¿eres de Cristo o eres del mundo? ¿Me entiende? A los 15 años ya tienes el poder de decisión. Tal vez no tienes la madurez, como nadie la tiene, porque cuando venimos a Cristo somos niños en Cristo y comienza nuestro crecimiento en la fe. Nadie tiene la madurez, nadie la tiene, la vamos adquiriendo en el camino de Cristo, pero la decisión sí tiene que estar tomada. La decisión de a quién le sirvo, a quién le pertenezco, sí tiene que estar tomada. Por esa razón, mis hermanos, nosotros tenemos esta ley, esta doctrina, que si algún joven puede o está sirviendo, pero llega a los 15 años y no ha entregado su vida a Cristo, no lo obligamos a que se entregue a Cristo, pero ya no puede servir. No puede servir porque no ha decidido entregar su vida a Jesús. Pero ese es el acto de la presentación. Mis hermanos, cuando usted como creyente, número uno, ¿qué necesita usted para presentar a su hijo? Estar completamente decidido que usted pertenece a Cristo. Porque si su propia fe es intermitente, si su propia fe depende de las circunstancias, ¿qué tipo de cobertura va a entregar a su hijo? Usted tiene que estar seguro de que es de Cristo. Seguro. Y usted puede venir y traer a sus hijos para que sean cubiertos, para que sean presentados, para que la mano de Dios repose sobre ellos. Y dice la Biblia, lo acabamos de leer, que por la fe del creyente nuestros hijos son santos y no más son inmundos. Podemos seguir profundizando en esto. Por ejemplo, ya aquí ya se ponen un poquito grotescos las cosas, pero son parte de la vida, hermanos, son parte de la vida. Supongamos que Dios no lo quiera, que Dios no lo permita, nunca, pero que uno de nuestros hijos falleciera a la edad de 3 años, 2 años, 4 años, 5 años. ¿Qué va a ser de su alma? ¿Alcanzan salvación? ¿No alcanzan salvación? ¿Se van al infierno? ¿Se van al cielo? ¿Qué sucede? Bueno, nosotros creemos que si un niño está cubierto, ha sido presentado el pacto de la fe, porque Cristo tiene un pacto contigo. Cuando tú aceptaste, Cristo hizo un pacto contigo. ¿Lo sabía usted? Sí, lo sabía. ¿Qué dice el pacto? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Ese pacto está sobre tus hijos. Que Dios nunca lo permite, hermano.
Pero si uno de nuestros hijos falleciera a la edad de 3, 4, 5 años, si están cubiertos, hermano, sabemos que fallecen, pero se van a la gloria con nuestro Dios. Sus almas se salvan. Ellos no van a ir a condenación, reposan con el Señor. Y cuando nosotros nos reunamos con el Señor, allá nos encontraremos con ellos. Es importante que nosotros como padres cubramos a nuestros hijos con la fe. Póngase de pie, hermano, y vamos a terminar.